Bueno, qué honrados estamos esta tarde. Ya Oscar daba la bienvenida a un gran boliviano. Él es nacido en Bolivia, por supuesto. Nos visita nada más y nada menos que Juan Claudio Lechín Beize. Él es, decíamos, boliviano de nacimiento, es economista, es escritor de teatro, de novela y teoría política. Ha sido Premio Nacional de Novela el año 2004 y claro, hace varios años que, como ustedes saben, vive fuera del país. Es hijo del destacado líder sindical y político Juan Lechín Oquendo. Bienvenido, Juan Claudio. Me da muchísimo gusto verte y además poder entrevistarte. Gracias, Casimira. Para mí es y estar con una heroína como tú de estas jornadas que has sufrido tanto. Gracias, Juan Claudio, querido. Imagínate, Juan Claudio nunca, a pesar de la distancia, 14 años fuera, nunca dejó de estar presente en Bolivia. Oscarito, por favor, el menú. Bueno, el menú hoy es de Café Beirut, que se encuentra en la Belisario Salinas, a pocos pasos de la Plaza Baroa. Hoy tenemos un lechón al horno, que lo va a disfrutar Juan Claudio, precisamente un guiso de costilla para Casimira. No se olviden que nuestros almuerzos cuestan 25 bolivianos con 5 segundos a elección. Café Beirut. Buen provecho. Gracias. A ver, yo soy tu seguidora en Twitter y me tranquilizó leerte lo que dijiste hace 24 horas, me parece, que viste a tu llegada a Bolivia más lúcida y también más madura. Sí. ¿Por qué? Porque cuando me fui en el año 2006-2007, la gente había caído bajo el encanto del caudillo mesiánico. Todos los esfuerzos que se pudieron hacer para despertarlos de ese momento de ofuscación o modorra para muchos. O esa especie de alegría que da con el caudillo mesiánico, porque ahora sí finalmente llegará alguien, ¿no?, a salvarnos. Una cosa bien infantil que le pasa a los pueblos, y le pasa a los pueblos más desarrollados. Le pasó a Alemania, le pasó a Italia, le pasó no solamente a nosotros, le pasó a Venezuela, le pasó a Cuba, que en ese momento era el país más poderoso de América Latina culturalmente hablando. Entonces, pero para mí era importante decir en aquella época, y me encontraba con gente que me insultaba, amigos que me dejaban de hablar, Qué duro, ¿no? Sí, y el entorno, un entorno tan politizado como había sido el boliviano, con gente tan lúcida entre los mineros, de pronto verlos caer con esas frases prefabricadas que conocíamos desde los años 70, y sabiendo que atrás estaban los cubanos. Cuando llego ahora me encuentro con un taxista, con la gente en la calle, que han aprendido el valor de la democracia y no dejarse encantar por cosas vacías, porque lo verdaderamente importante es el trabajo de la gente y un sistema político que permita que la gente trabaje. Y he visto a todo el mundo así, con aplomo, con sabiduría y con las jornadas de lucha encima. No he conocido a nadie que me haya dicho yo estaba en mi casa. Todos tienen una anécdota. Es increíble cómo levantar esa crónica sería una cosa maravillosa. ¿Cómo ha seguido la coyuntura nacional, esta última a la que estabas haciendo referencia desde Perú? Porque entiendo que estás viviendo allá ahora. Más bien que estamos relativamente cerca, ¿no? Yo la verdad que debo confesar que era bien pesimista. Yo conozco el modelo cubano, este modelo que se llama el socialismo del siglo XXI, que es una fabricación cubana desde hace muchos años. Gente muy capaz en la fabricación de este modelo político militar. Porque, a ver, antes de que continúes, yo hablaba con amigas y amigos periodistas que me decían, Juan Claudio Lechín parece que tenía una varita mágica, una bolita mágica, porque desde hace 20 años él venía hablando de este tema. Es decir, para Juan Claudio esto no es nuevo. No. Los médicos cubanos ya los anunciamos en el 2006, 2007, en el programa de Arana. Recuerdo que a un muchacho de la OEA yo le dije, si ellos quieren tomar el poder van a tener que dividir el país, porque son militares, y tomar primero Pando
Y después la amiga periodista, la Momó, decía, pero y no es que... Momo Machicao. Sí, Momó Machicao. Sí. No es que tenga una varita, sino que es la forma de operar. Es como si tú dices, ¿qué va a hacer este tigre? ¿No? Bueno, ese tigre va a ir al campo, ¿no? Y va a buscar una gacela y se va a comer. Entonces, más o menos puedes anticipar cuando sabes la naturaleza de... ¿Por eso estabas tan pesimista? Estaba muy pesimista porque los cubanos son gente muy hábil. Y yo creo que detrás del lacayo, que para mí es Morales y su proyecto, que le han dado una personalidad indígena y que cuando lo ves hoy hablando, no sale de 4 frases prefabricadas y adentro no hay nada. Fuera de una personalidad dura, no hay un hombre reflexivo, ni siquiera desde el poder, ¿no? Hay un tipo megalómano, no hay, como en otros tiranos, una complejidad, ¿no? Definitivamente para mí esta es una máscara y atrás siempre estuvieron... Y precisamente tu ensayo Las máscaras del fascismo, que se publicó en 2011, 2011, ¿no? sí. Describe lo que se ha vivido en Bolivia, Sí, sí. lo que estamos terminando de vivir. Es decir, ya ponías ejemplos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Morales, Castro, Chávez. ¿Son a tu juicio lo mismo que un Mussolini, Sí. que un Hitler, que Sí. un Franco Sí. en su momento? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cada país es diferente. Una Alemania que ha peleado durante 1000 años, guerras sangrientas, no podía dar un caudillo mesiánico con 200 muertos, sino con 40 millones de muertos, ¿no? Son realidades distintas. A veces la gente dice, pero aquí no han habido tantos muertos, porque es otro país. En Bolivia no hemos tenido en nuestra historia ese tipo de guerras europeas, ¿no? ¿Y cómo nos estarán viendo en el exterior ahora los bolivianos? Bolivia no permitió un Che Guevara. Bolivia no permitió que nos convirtamos en una Venezuela, en una Cuba, en una Nicaragua. ¿Cómo nos ven? Tú que vienes de afuera. Por eso están creando esta matriz informativa diferente, están creando una Bolivia que no existe. Entonces viene Juan Grabois, hay una serie de información en Bolivia que no está sucediendo. Hablan de bloqueos en The Guardian, hablan de cosas que en Bolivia no existen. Están creando una Bolivia ficticia para poder decir que en Bolivia se violan los derechos humanos, se vota gente por los helicópteros. Esa es la tarea que están haciendo. ¿Tan peligroso es Grabois? No, él es un tipo, es un mercenario, ¿no? Es un mercenario pequeño. Son los que manejan esos vectores de información y hacen posar en el mundo una Bolivia que no existe. ¿Cuál es la diferencia entre comunismo, entre socialismo, entre fascismo? Yo creo que entre fascismo y comunismo no hay. Son modelos que conducen a monarquías plebeyas, autoritarias. Entonces, si tú partes de ese concepto, monarquía plebeya autoritaria, Hitler era un monarca plebeyo autoritario, Mussolini era un monarca plebeyo autoritario, Stalin era un monarca plebeyo, Castro era un monarca plebeyo autoritario, Evo Morales era un monarca plebeyo autoritario. Se coronó en Tiahuanaco. Entonces, después, ¿qué hacen en cada país? Bueno, lo que cada país permite y lo que cada país se puede, ¿no? ¿Piensa retornar Juan Claudio Sí, Lechín a Bolivia ahora? Sí. Todavía yo creo que nos vamos... Lo que pasa es que partimos en una medida por la presión, ¿no? ¿Qué año se fue? 2009. 2009, ¿no? Ya son Pero muchos. yo seguí participando a nivel internacional, Claro, en foros, en entrevistas. entrevistas. Escribí mucho. Muchísimo, tengo como 400 artículos Sí. escritos en el extranjero. Pero en una de esas venidas yo estaba en foros con Vargas Llosa, iba a decir García Márquez, con Vargas Llosa, y en una avenida me agarran con un lío con mi hijo, que esa es otra forma de extorsión que tienen ellos, ¿no? Y ahí siempre la Y presencia... que te toquen a tu hijo. Claro. Entonces me han tenido 5 años metido en el laberinto judicial, pues, haciendo fotocopias, yendo de aquí para allá. Y yo, la verdad, debo decir, bajé mi intensidad con respecto a Morales. Y sin embargo, saqué el 2017, junto con Vargas Llosa, un libro que se llama El estallido del populismo, donde vemos varios que analizamos América Latina. Y yo escribo un artículo de 30, 40 páginas
que se llama Evo Morales, monarca lumpen o monarca plebeyo. Me falta leer esto. Es decir, y no hay el libro aquí. Con razón. Es una pena. Qué pena. Hay que hacer algo, por favor. ¿Qué? ¿Te vendrías cuándo? Yo pienso que un par de años, ¿no? Porque salir es como que se abre una puerta y sales, ¿no? Claro. Y para Ya volver estás ya con tu tienes vida, ¿no? que organizar Tus el regreso. hijos, Mi mujer, tu mis hijos. esposa. Bueno, mis hijos ya son mayores que yo y ya ¿Y extrañas mucho Bolivia? extraño mucho. ¿Qué es lo que más extrañas? Todo. Tengo tantos amigos. Los amigos extraño mucho en Bolivia. Extraño todo. Porque ¿Qué diría tu padre, don Juan? Mi padre Luchino ya se Oquendo? hubiera- Yo creo que mucha gente te debe preguntar lo mismo. Si viera a una central obrera boliviana en estas condiciones, si viera a Bolivia intentando salir ahora, pero hace un mes, 2 meses atrás. sorprendentemente mi papá se pelea con Evo Morales en el año 89. Porque era muy cercano a Evo Morales. Muy cercano. Sí. Mi papá lo mete a él a las federaciones del trópico. Sí, claro. Morales le dice a don Juan, por favor, ayúdeme. Y dice, un tipo avispado, y lo acompaña. Porque en el trópico cochabambino eran puros exmineros. Entonces la figura de mi papá era una puerta muy importante para Morales. Pero mi papá, que era tan perceptivo, al poco tiempo se da cuenta que era una persona muy ruin, que Morales era una persona que te manipulaba y que no tenía ningún escrúpulo. Y ya se pelea en esa época, y cuando, el año 90 más o menos, le digo, ¿qué ha pasado con ese dirigente cocalero? Y me dice algo que para el lenguaje de los bolivianos de antes es bien interesante. Me dice, es un mal tipo. Y en el lenguaje de antes, mal tipo significaba alguien que no tenía valores. Claro. Pero creo que hoy en día sigue significando lo mismo. Sí, No. pero yo creo que en esa época tenía como ¿Era una más? densidad, como cuando decías mal tipo y era alguien que no tenía nada. Ah. Sí. ¿Con qué Bolivia sueña Juan Claudio? Yo la verdad me conformo con la Bolivia democrática, donde hayan varios partidos políticos, cometiendo errores, aciertos, la gente progresando, la gente con sus pequeños negocios, grandes negocios, medianos negocios, el individuo, el Estado cada vez más pequeño, la sociedad civil cada vez más grande. ¿Es verdad que se viene la gula del Picaflor 2? 2. Sí, ¿verdad? Bueno, he leído en Twitter que alguien ha puesto, y te he dicho, por si acaso pregunto, en una de esas sería maravilloso. Tendría que ser una de mujeres. Bueno, lo que sea, pero Un congreso de mujeres seductoras. sería maravilloso. Porque ahora son las mujeres las que seducen. A propósito de mujeres, ¿cómo ves a la presidenta Yanine Áñez? Mira, yo veo ese gobierno, después del terror y del dolor que hemos sufrido en los últimos años con Morales, yo creo que, para empezar, honestamente, los veo muy bien. Es un gobierno muy bien, sin estridencias, está haciendo un trabajo muy bueno. Es muy difícil restablecer una democracia. Ayer sacó a uno de sus ministros. Sacó uno de sus ministros. Sin pensarlo 2 veces. Sí, sí. ¿No? Es un gobierno de transición. Podría haberse quedado calladita Claro. y continuar, pero no. Es una Claro. mujer de carácter, ¿no? Y pienso que quiere dar una imagen correcta. Creo que todos están trabajando bien, pero sobre todo creo que la sociedad civil tenemos que considerar que esta democracia es una plantita, que hay que cuidarla a pesar de los vientos y a pesar de los políticos y el Estado. Siempre hay errores que se cometen. Creo que tenemos que apoyar para el retorno a una democracia fuerte, y ahí sí podemos hacer leña del árbol, no solamente caído, sino del árbol en pie. Qué lindo es hablar con Juan Claudio Lechín, y tengo la suerte que esta tarde continuamos. Sí. Por Radio Compañera, a las 3 en punto, continuamos la charla. Siempre queda cortita en televisión. Sí, en televisión, sí. Pero salud. Salud. Primero, Y muchas por gracias. tu llegada a Bolivia, se te quiere y respeta muchísimo. Gracias, Casimira. Y te vamos a estar esperando en un par de años. Y delicioso. Porque sí que nos haces falta. Muy amable. Gracias. Te agradezco mucho. Salud. Gracias. Amigos, un beso a ustedes. No lo he dejado ni comer, pobre. Ahora sí lo hacemos. Vamos con las noticias. Cuídense. Permiso.
Casimira en familia.